Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar una capacitación. La hacemos una vez al año, nos tocó casi llegando a diciembre. Es una capacitación en hantavirus. Para nosotros es muy importante en la provincia de Tucumán poder reconocer a los pacientes que lleguen con estas patologías, evitar las policonsultas y poder atenderlos a tiempo para derivarlos a un hospital de un tercer nivel para que sean atendidos como corresponden. Nos acompañan ahora en la capacitación personal de salud que están trabajando en el INEP, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Vamos a tener 3 intervenciones. La primera intervención va a estar a cargo de Anabel Sinchi, que ella es médica especialista en medicina general, magíster en salud pública y jefa del departamento de capacitación del INEP, y nos va a hablar sobre el síndrome pulmonar por hantavirosis. En segundo lugar, vamos a tener la compañía de Karina Noesen, que es magíster de la División Biotecnología y Bioinformática del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Y en tercer lugar, nos acompañará la doctora María Laura Martín, que está a cargo de la División Reservorios y Vectores del Departamento de Investigación, también del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, y su tema va a ser lo de roedores reservorios de hantavirus en Argentina. La verdad que siempre contamos con la presencia, la excelente disponibilidad y sus capacitaciones son muy importantes para nosotros. Nos permite estar siempre alertas. Es importante que ustedes sepan las áreas programáticas que están participando son el área programática este y el área programática sur. Básicamente porque nosotros tenemos la mayor parte de los casos en estas áreas. Entonces, muy importante que nosotros estemos preparados para la recepción de estos pacientes. El último caso lo hemos tenido ahora, entre los últimos 2 meses, entre octubre y noviembre. Un paciente que respondió muy bien a pesar de su infección. Ustedes saben que puede llegar a tener un 50% o más de mortalidad. Es un paciente de 43 años de la remada de arriba que, bueno, está bien recuperado. Esta misma semana fuimos a hacerle una visita a su domicilio. Salió de su internación hace una semana y está en perfectas condiciones. Él personalmente nos recibió y estuvimos haciendo una investigación junto con la gente del área programática de cuáles podrían haber sido los lugares donde este señor estuvo en los últimos 45 días para ver qué era dónde se podría haber contagiado. Si bien él vive en una zona urbana, él es de profesión electricista y suele poner música en todas las fiestas que puedan organizarse, que durante este último trimestre se organizaron muchas, y hemos visitado los lugares, las canchas donde ha estado. Son lugares que sí son periurbanos, en algunos puntos descuidados, donde sí hemos encontrado basura, hemos encontrado muchos escombros y lugares que él ha estado personalmente en lugares donde siempre está cerrado y no después ese lugar sí ha sido abierto, pero durante cuando él fue era un lugar que estaba cerrado y no tenía la ventilación adecuada. Así que suponemos que puede llegar a ser ese lugar, pero tampoco tenemos claro realmente cuál es su lugar, ¿no? Cuál es el lugar donde él ha podido haberse contagiado de hantavirus. Así que ese es el objetivo de nuestra capacitación, es poder pensar cuando llega un paciente con una sintomatología que las doctoras van a explicar perfectamente, y cuando este paciente, porque a veces puede ser como pasó como este señor, como un síndrome febril agudo inespecífico, ¿sí? Nada más, y no manifestó ninguna sintomatología pulmonar, nada respiratorio, con lo cual los tenía desorientados. Pero los médicos donde estaban atendiendo también en el sanatorio, él estuvo en un sanatorio privado de la ciudad de San Miguel de Tucumán, estaban capacitados en este tema y pidieron el laboratorio. Ahí fue que surgió. Junto con otras virosis, se pidió este laboratorio de Hanta y sale positivo su IgM.
Esa muestra también se ha derivado al INEF para que ellos puedan corroborar el diagnóstico, pero es muy importante pensarlo. Ese es el objetivo de nuestra capacitación, que todos estemos, aunque estemos en un primer nivel de atención, porque este señor consultó directamente a un tercer nivel de atención, simplemente porque la verdad que estuvo varios días con la sintomatología y no acudía a la consulta. Acudió directamente a un sanatorio privado y ahí lo hicieron quedar. Así que es muy importante pensarlo, detectarlo a tiempo, derivarlo a tiempo al paciente para que reciba el tratamiento adecuado y tengamos la menor mortalidad posible. Así que sin dilación, les dejo a la doctora Anabel Sinchi para que nos hable y nos cuente un poco por hantavirus. Bueno, muchas gracias Alicia por la presentación. Excelente el resumen que hiciste del caso, porque es básicamente lo que vamos a estar hablando ahora. No vamos a decir nada diferente, vamos a hablar un poco de las generalidades. Permítanme que les voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Esperen. Acá. Sí, se ve perfecto, habría que ponerla en modo presentación. Ahí ya está en presentación para mí. ¿Ustedes lo ven en presentación? No, no está todavía en modo presentación. Para mí la tendría que tener presentación. Claro. ¿Cuál es? Para mí ya que tiene que estar en presentación. Siempre como las chicas. Si lo intentas de nuevo, porque no... Sí, estamos en eso, estamos con el especialista. Ah, perfecto. ¿Lo pueden ver bien? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno. Vamos a empezar entonces. No avanza, Diego. Las infecciones por hantavirus sabemos que son una zoonosis emergente que es transmitida al hombre por roedores infectados. Son virus ARN que pertenecen al género Orthohantavirus, familia Hantaviridae, y son agentes etiológicos de enfermedades humanas que tenemos dos grandes síndromes, en lo que es Asia y Europa, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es el que tenemos por el momento en las Américas. En Argentina tenemos 4 regiones endémicas, la región noroeste, la región noreste, la región centro y la región sur. La diferencia sobre todo que hay en estas distribuciones es que los genotipos en general son diferentes y la mortalidad que se da en las diferentes regiones varía sobre todo con una mayor letalidad en la zona sur. El ciclo de transmisión de estas enfermedades se transmiten básicamente a partir de los roedores infectados a través de sus excretas que se aerosolizan. Entonces el hombre, al entrar en contacto con estas excretas en el medio donde hace la interfaz humano-animal, es donde puede contagiarse a través de la mucosa, a través de la inhalación de las partículas virales. También existen evidencias epidemiológicas y virológicas de la transmisión persona a persona, pero esto sobre todo en el virus Andes, en el sur de Argentina, y hay alguna evidencia también en el virus Buenos Aires o HU39694. La transmisión al humano, generalmente, como dije, ocurre cuando el humano se introduce en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales, pueden ser peridomicilios, y estas actividades pueden ser recreativas, laborales, sobre todo recordar lugares que estuvieron mucho tiempo cerrados, galpones, depósitos infectados por roedores. ¿En quiénes mayormente se va a sospechar el riesgo de exposición? Y justamente las personas que están expuestas en estos ambientes, pobladores rurales, camioneros, transportistas, guardafaunas, guardaparques,
No olvidar también en turistas, pescadores, personas que van ocasionalmente al campo y que entran en este contacto, gente que va a limpiar estos ambientes, y también recordar en convivientes y familiares directos de la persona enferma. Si bien por el momento de los genotipos que hablamos en la zona norte no hay evidencia de transmisión interhumana, si tenemos un caso de hantavirus y una persona familiar o conviviente empieza con síntomas, por el momento también tendríamos que tenerlo en consideración y a lo mejor estudiarlo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, bueno, en nuestro país las manifestaciones clínicas con nuestros genotipos que se han encontrado son, primero, un cuadro similar a lo que recién contaba Alicia, una forma febril indiferenciada, donde no vamos a ver nada más que el síndrome febril inespecífico y nos va a ser difícil hacer un diagnóstico de hantavirus inicialmente. Después hay otras formas que también son como un síndrome febril indiferenciado, pero que pueden tener un mayor compromiso abdominal o renal, hemorrágico o neurológico. Y finalmente el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que también puede tener distintos niveles de severidad. Simplemente se puede hacer una injuria pulmonar moderada, donde no hay compromiso hemodinámico, y después tenemos formas pulmonares severas con compromiso hemodinámico, pero que responden al tratamiento, y finalmente la injuria pulmonar severa con un shock refractario, que es ahí donde tenemos la mayor letalidad. El periodo de incubación puede variar, vemos que puede ser muy corto o muy largo, de 4 a 45 días. Luego del periodo, esto es importante para recabar el antecedente epidemiológico, porque hay que preguntar dónde estuvo el paciente. Y fíjense, 45 días a veces es un poco largo en la memoria de las personas, entonces hay que profundizar, tratar de recabar el dato del antecedente, sobre todo para buscar el posible lugar de contagio. ¿Cómo inicia? Bueno, tenemos una fase prodrómica que dura generalmente en 3 a 5 días, raro puede durar, hay casos descritos hasta 12 días, pero lo habitual 3 a 5 días, donde el paciente inicia con fiebre, astenia, escalofríos, mialgias, puede haber dolor abdominal similar a un abdomen agudo, puede haber síntomas gastrointestinales, que esto generalmente hay que recordar que en el síndrome febril muchas de estas patologías se presentan con síntomas gastrointestinales, no confundir con una gastroenteritis, y otros síntomas de inicio, cefaleas, mareos, atragia, hasta aquí, como vemos, completamente inespecíficos. Lo que me va a hacer sospechar, porque este es un síndrome pseudogripal, es la ausencia de los síntomas de la vía aérea superior. Entonces, tengo un paciente que, similar a una gripe, está con un síntoma inicial similar a una gripe, pero no tiene compromiso de la vía aérea superior. Y esto es un síndrome febril inespecífico. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio en la fase prodrómica? Bueno, lo más útil que vamos a encontrar puede ser la presencia de inmunoblastos o los linfocitos atípicos, generalmente superan el 10% del recuento de los linfocitos, y la trombocitopenia. La trombocitopenia es un gran red flag, como dirían colegas del Hospital Muñiz, ellos lo toman como el red flag, que me va a hacer sospechar en estos pacientes algunos diagnósticos diferenciales que ahora vamos a ver, entre ellos hantavirus, y puede haber también leucocitosis con desviación a la izquierda. Que no estén presentes estos signos, también no puedo igual dejar de sospecharlo si la epidemiología o la clínica me lo está alentando. La velocidad de eritro generalmente es normal o ligeramente aumentada, y en la placa de tórax generalmente en esta fase prodrómica realmente va a ser normal o va a haber signos inespecíficos, nada que me haga sospechar demasiado. Ya después, en la fase cardiopulmonar, es cuando se presenta shock y edema pulmonar, que esto puede progresar rápido. Generalmente se va haciendo dinámica. El paciente lo vamos a ver taquipneico, taquicárdico, con fiebre, hipotensión, y el cuadro puede evolucionar a un shock con hipotensión y oliguria. Se presenta hipoxemia progresiva con saturación de oxígeno inferior al 90%. En forma secundaria, la extravasación de líquidos en esta fase van a aparecer justamente signos de hipovolemia, hipertensión arterial, y puede haber una depresión grave del miocardio. También vamos a encontrar otras alteraciones en el medio interno, como acidosis metabólica, puede haber manifestaciones hemorrágicas, compromiso renal, con aumento de creatinina, proteinuria y otras manifestaciones neurológicas. Y una vez instalada la fase cardiopulmonar, la enfermedad evoluciona rápidamente y puede llevar a la muerte en 24 a 48 horas. En el laboratorio también puedo encontrar plaquetopenia, hemoconcentración, el recuento de leucocitos que puede ser normal o puede haber esta franca
alteraciones del medio interno como hiperprotonvinemia, aumento del KPTT, de la creatinina, la EDH, como vemos acá son varias alteraciones, también no son patognomónicas, pero pueden aparecer en este cuadro. Y en la radiografía de tórax vamos a ver los signos de edema intersticial bilateral, que son la expresión del edema pulmonar no cardiogénico. Por lo tanto, generalmente va a haber una conservación de la forma y el tamaño de la silueta cardíaca. Este infiltrado luego progresa y se produce edema alveolar y en algunos casos puede haber también derrame pleural. ¿Qué paciente? No todos los pacientes, como vimos, van a evolucionar desde la fase prodrómica a la fase cardiopulmonar. Algunos sí, otros no. ¿Qué síntomas de alarma me pueden ayudar a mí a saber que este paciente está evolucionando rápidamente de esa fase prodrómica a la etapa cardiopulmonar? Y, por ejemplo, clínicos tenemos un paciente que se pone taquicárdico, taquipnea, hipotensión, hipoperfusión. También si hay un aumento del hematocrito, el aumento de la leucocitosis, los linfocitos atípicos, cuando aumenta el lactato por arriba de 2 milimoles por litro, o cuando el pH está por debajo de 7,25. Estos signos de alarma me pueden orientar a mí a mover rápidamente al paciente que tenga una sospecha de hantavirus o confirmado por hantavirus. Hay que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos o por lo menos a una unidad de cuidados intermedios. Y como dije, esto ya lo vimos antes, la clasificación del síndrome cardiopulmonar que se presente puede ser leve, donde pueda manejarlo fácilmente en una terapia intermedia, pero tenemos moderados y graves que en general ahí sí vamos a necesitar una terapia intensiva. La estabilización hemodinámica y respiratoria generalmente ocurre en las primeras 48 horas del tratamiento y hay una rápida mejoría del edema pulmonar y de los parámetros de laboratorio. La radiografía de eso demora un poco más en normalizarse, generalmente a los 3-4 días, pero puede tardar hasta 10 días. Y finalmente, una vez que el paciente atraviesa esta etapa, obviamente con el soporte adecuado, luego hay una estabilización hemodinámica y respiratoria y aparece una fase donde hay una rápida reabsorción del edema pulmonar con una eliminación rápida del líquido y con resolución de la fiebre y el shock. Finalmente, si el paciente atraviesa esta etapa, tenemos la fase de la convalescencia, que puede durar hasta 2 meses. Los pacientes generalmente se recuperan completamente. Puede en algunos casos existir trastornos visuales, hipoacusia, bradisiquia, debilidad muscular, puede haber una persistencia de las miocarditis y la función respiratoria en los pacientes se reconstituye generalmente de forma completa. Hasta aquí las generalidades de la clínica y tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales, que es justamente lo que debe haber pasado con este paciente del que se comentó al inicio. ¿En qué momento, en qué fase de la enfermedad se presenta? Me va a orientar a diferentes diagnósticos diferenciales, si lo tengo al principio o si lo tengo ya con el compromiso respiratorio. Bueno, por ejemplo, algunos de los diagnósticos diferenciales tenemos la neumonía grave de la comunidad, la neumonía de influenza, el COVID. Generalmente, por ejemplo, en la neumonía grave de la comunidad no vamos a estar teniendo generalmente plaquetopenia. En la neumonía por influenza y COVID también no es tan frecuente la plaquetopenia y generalmente se acompañan primero con síntomas respiratorios de la vía aérea superior, que habíamos visto que en el HANTA no tiene esa presentación, la insuficiencia cardíaca, la leptospirosis. Este es un diagnóstico diferencial importante del hantavirus, sobre todo en nuestra región, pero generalmente una cosa que nos va a hacer sospechar diagnóstico diferencial entre uno y otro puede ser la eritrosedimentación, que generalmente en la lepto sí va a estar muy aumentada. También la sepsis, el shock séptico de otras causas, citacosis, triquinosis. En el caso de la triquinosis, la eosinofilia también nos puede ayudar a orientarnos. Rickettsiosis, meningococcemia, paludismo, abdómenes agudos, fiebre tifoidea, son algunos, no voy a enumerar todos porque como sabemos el síndrome febril inespecífico generalmente es muy amplio cuando estamos hablando de una presentación en la fase prodrómica. Como dije, lo más importante que nos va a ayudar al diagnóstico va a ser el hemograma, donde vamos a ver estos linfocitos atípicos y donde vamos a ver la trombocitopenia. Y me dejé para el final fiebre hemorrágica argentina y dengue. Si bien en Tucumán por el momento no estamos teniendo casos de fiebre hemorrágica argentina, pensar que en viajeros se puede presentar y dengue que
podríamos decir hoy que es el gran simulador de los síndromes feriles inespecíficos, porque por lo menos dengue y fiebre hemorrágica son muy parecidos. Los dos se presentan con trombocitopenia, con leucopenia. Cuando el HANTA se presenta con una leucocitosis, a lo mejor podemos hacer algún diagnóstico diferencial, pero nosotros en nuestra región hemos tenido casos de hantavirus donde se ha presentado con leucopenia también, al principio del cuadro, sobre todo en la etapa prodrómica, y hemos llegado a tener que transfundir pensando que era una fiebre hemorrágica argentina, algún caso que después se ha confirmado para hantavirus. Así que vemos que los diagnósticos diferenciales son heterogéneos, así que nada, felicito al equipo que sospechó un hanta, en este caso, digamos, seguramente basándose en la epidemiología y en los datos de laboratorio, porque es difícil hacerlo, sobre todo cuando no ha tenido todavía la presentación de la parte cardiopulmonar. El tratamiento, bueno, acá estamos lamentablemente con poco para hacer. Los pacientes no tienen todavía el hantavirus un tratamiento específico que me cambie la morbi-letalidad de la enfermedad. Lo más importante que sí se vio que puede cambiar la letalidad de la enfermedad es la internación temprana en unidades de cuidados intensivos, el monitoreo cuidadoso de la oxigenación, del balance de líquidos, de la tensión arterial. Hay que evitar la hipoxia, si es necesario usar la oxigenoterapia 100%, y el apoyo ventilatorio para corregir esa hipoxemia tiene que ser temprana. Eso se vio también que puede cambiar la evolución del cuadro. Hay que vigilar el estado de sinotrópicos en forma temprana si fuera necesario, obviamente acompañado de medidas de bioseguridad y control de los otros síntomas inespecíficos, bajar la fiebre, etc. El tratamiento de los pacientes es de soporte y debe realizarse en establecimientos hospitalarios que tengan acceso a unidad de cuidados intensivos, por esto de que vimos que la evolución a la fase cardiopulmonar es rapidísima, se puede dar en 4 a 6 horas, hasta 24 horas. Entonces, si yo tengo al paciente en un primer nivel y tengo una fuerte sospecha de hantavirus, tengo que tratar de derivar al paciente en ese momento para que si hay una descompensación, se pueda derivar a terapia intensiva en el momento y poder hacer todas estas medidas que son las que cambian la evolución de la enfermedad de manera temprana. Como vimos, el manejo adecuado en UTI fue lo único que redujo la letalidad en nuestro país desde un 60-80% a un 20 un 30%. Otro tipo de tratamientos que podrían ser por el momento adyuvantes. Uno de ellos el corticoides. Les recomiendo para los que quieran ampliar un poco el tema de corticoides, tenemos una hermosa publicación del doctor Pablo Saúl del Hospital Muñiz, de él y su experiencia en la unidad de terapias intensiva del Hospital Muñiz, justo que ha hecho también una recopilación de otras experiencias, y finalmente en este trabajo concluye que los datos disponibles en la bibliografía hasta ahora no se recomienda de rutina el uso de corticoides en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Sin embargo, sí se ha visto que es seguro, o sea, no está contraindicado el uso de corticoides porque parece seguro, no aumenta la letalidad, por lo menos la evidencia que existe hasta el momento, y sí se ha visto que generalmente si se van a emplear, lo ideal o donde se ve que podría tener algún mayor efecto debe ser de forma temprana, lo que es difícil a veces porque generalmente estos pacientes, una cosa es cuando estamos en un brote, como pasó en el caso de Nepuyén, donde la sospecha era muy alta una vez iniciado el brote, entonces los pacientes llegaban rápidamente, todavía en fases iniciales de la enfermedad, y la posibilidad de aplicar un tratamiento siempre era más temprana. En un caso aislado, como el que se presentó, como el que nombraron recién, o cuando se presenta en un área nueva, generalmente se sospecha hantavirus de manera tardía y es poco lo que a lo mejor pueda aportar este tipo de tratamiento. Pero bueno, no, por lo menos al ser seguro no está contraindicado y hay diferentes formas de esquema de tratamiento. Este es el esquema que el Hospital Muñiz utiliza, con un esquema de pulso de metilprednisolona por 3 días altas dosis y después siguen con dosis decreciente de varios días de prednisolona. Bueno. Después también tenemos ahí en la bibliografía la circulación extracorpórea, pero este tema es que no tenemos circulación extracorpórea, la tecnología ECMO en Argentina dispersa en todos los lugares donde tenemos posibles casos de hantavirus. Esto es para pacientes graves que no tienen respuesta al manejo ventilatorio y hemodinámico convencional. Es muy costoso, puede tener obviamente un montón de complicaciones graves y puede ser útil si lo tenemos a mano en la terapia intensiva que tenemos cerca para estos pacientes graves, pero como dije, es una tecnología que no está disponible en todos los lugares
lugares, sobre todo, no está disponible en el momento en que el paciente lo necesita. Finalmente, el tratamiento con plasma inmune. Nosotros tenemos mucha experiencia en Argentina en el tratamiento con plasma inmune para lo que es fiebre hemorrágica argentina, donde sí está probado que reduce la morbi-letalidad de la enfermedad significativamente y está indicado, pero en el caso del hantavirus todavía no está determinada la eficacia clínica, se requieren estudios adicionales para determinar su utilidad y no está indicado de manera rutinaria. En Chile sí se usa de una forma más protocolizada, ya hace varios años, porque hay un estudio que, si bien no tuvo una significación estadística contundente donde haya reducido la letalidad, como digo, pero sí han mostrado una reducción de la letalidad alentadora, o sea, no está demostrado que reduzca la letalidad, pero para este estudio, que es el que hace referencia en toda la bibliografía, se hizo un estudio donde, como digo, no tiene una significación estadística, pero sí se mostró una posible disminución de la letalidad y ellos sí lo usan en Chile. Nosotros acá en Argentina no tenemos evidencia a favor ni en contra como para indicarlo. Ribavirina. La ribavirina por vía endovenosa se encuentra en etapa de evaluación y tendría su mayor utilidad en la etapa prodrómica, aunque hasta ahora no hay evidencia científica que justifique su uso y tampoco hay evidencia que justifique su uso vía oral en contactos cercanos de un caso documentado. Como ven, todo esto, toda la información que estoy brindando es sacado de los consensos, porque como digo, al no haber tanta bibliografía o tanta evidencia, porque no hay un tratamiento específico, uno se basa en la bibliografía y en las guías de consenso de nuestras sociedades científicas y del Ministerio de Salud de Nación. Justamente en este momento estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, junto con el CDC de Estados Unidos y el INEB, estamos trabajando en hacer una revisión nueva de todas estas guías argentinas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con algunas controversias que todavía quedan en el tratamiento, así que, pero todavía eso está todavía en una etapa preliminar, no tengo datos para mostrar, pero básicamente se está trabajando para actualizar todas estas guías. La ribavirina, bueno, lo que dice la Sociedad Argentina de Infectología también, que se puede usar en etapas prodrómicas, replicando el mismo modelo que usan en otras fiebres hemorrágicas, pero siempre todo bajo algún protocolo de investigación, porque como tal todavía no está probado que cambie la evolución de la enfermedad. Respecto de ribavirina, sí hay un estudio, un ensayo clínico que sí se está llevando adelante en el Hospital de Esquel, porque como vimos ellos tuvieron este caso en el brote de Nepuyén en el 2019, ellos empezaron un protocolo de un ensayo clínico donde están aplicando ribavirina, pero la casuística que tienen todavía, si bien los datos parecen alentadores, no son suficientes como para tener una significación estadística que nos permita avalar el uso. Pero bueno, no está contraindicado, por lo menos los resultados que han tenido hasta ahora han sido alentadores, así que esperemos ver qué vamos a tener ahí, a lo mejor podamos llegar a tener una herramienta para el tratamiento en algún momento. Finalmente, la prevención, como no tenemos vacuna, la única forma de controlar la enfermedad es prevenirla a través de evitar prácticas higiénicas del medio que impidan al roedor colonizar la vivienda y los sitios de recreo y trabajo. Y finalmente, ya para ir dando pie a la próxima presentación, como hoy tenemos ya publicadas el Manual de Normas y Procedimientos para la Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria, que en la capacitación que dimos el año pasado, si bien esto ya estaba escrito, todavía no estaba publicado, así que acá se los dejo, la definición de caso sospechoso. Toda persona de cualquier edad y sexo que presente 3 condiciones: fiebre aguda, sin afección de vía aérea superior, ausencia de dolor de garganta, secreción nasal y sin etiología definida, y al menos uno de los siguientes síntomas y signos: cefalea, mialgias, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria, disneas, infiltrados intersticiales y o hallazgos de laboratorio
inmunoblasto, y al menos uno de los antecedentes epidemiológicos entre 1 a 6 semanas previas al inicio de los síntomas, exposición en el hábitat de roedor, reservorio o zona endémica, o haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirus Andes durante el periodo de transmisibilidad de este último, que son 2 días previos hasta 5 días posteriores al inicio de la fiebre en este caso. Esta es la definición de caso sospechoso. En la próxima presentación vamos a ver los criterios de confirmación y de descarte de estos casos. Finalmente, también tener en cuenta que las medidas de bioseguridad a utilizar en el tratamiento o en el aislamiento de estos casos es un poco diferente según este manual de normas. Cuando estoy sospechando que puede tratarse del virus Andes, tenemos que ser un poco más restrictivos, y el tipo de aislamiento, además de las medidas, las precauciones estándar y las medidas de bioseguridad que evitan la transmisión por gotitas, también hay que tener en cuenta el posible aislamiento respiratorio cuando sospecho casos de Andes. En el resto del país, cuando no estoy sospechando Andes, este aislamiento respiratorio es una recomendación y no una indicación, que da a criterio del equipo médico o del nosocomio donde se esté internando el paciente. Finalmente, ¿cómo es el algoritmo para que tenemos que seguir en este tipo de casos? Bueno, si tenemos una sospecha clínica, como vimos, es una enfermedad de notificación obligatoria. El médico tiene que completar la ficha clínico-epidemiológica, tomar la muestra, notificar esto en el Sistema Integrado de Información Argentina, conocidos por nosotros como SISA, y derivar la muestra al laboratorio que corresponda. En este caso, nosotros acá, el Instituto Maistegui, la foto que tengo de presentación. Como dije, también para el virus Andes es diferente de los otros genotipos las medidas que hay que tener ante los contactos. En los contactos de los casos confirmados por virus Andes, que ya dije que se considera un posible contacto, las personas que tuvieron contactos de menos de 1 metro de distancia durante al menos 30 minutos en el periodo de transmisibilidad, que se considera 2 días antes y 5 días posteriores al inicio de la fiebre. En estos casos se debe indicar además al contacto el aislamiento durante el periodo máximo de incubación, que vimos que también puede acortarse si tenemos la posibilidad a lo mejor de seguirlos con PCR. En el caso de los otros genotipos, como puede ser en el caso de Tucumán, los contactos estrechos no se indica el aislamiento respiratorio y se recomienda el seguimiento clínico y epidemiológico y pautas de alarma por 45 días desde el momento del contacto de riesgo, y ante la aparición de estos signos y síntomas sí hay que evaluar la condición del paciente para su internación y aislamiento. Bueno, finalmente, muchas gracias por prestar atención, y acá lo que les comentaba. Un poco estamos trabajando en el nivel local, acá en Argentina, en este trabajo de revisar todas estas guías de las que hice referencia en la presentación. Este trabajo se está haciendo, como dije, de manera conjunta entre la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que son los que tienen mucha experiencia en el manejo de estos casos, sobre todo, la Sociedad Argentina de Infectología, el CDC en Estados Unidos y el INEB en Pergamino. Y a su vez, el INEB está colaborando con la Organización Panamericana de la Salud, junto con el CDC y el Instituto Gorgas de Panamá, en la elaboración de unas guías para el manejo, tanto para la vigilancia, el manejo clínico, el diagnóstico de los hantavirus y los arenavirus para toda la región de las Américas. Así que acá unas fotos de todo el equipo que hemos estado trabajando a lo largo de este año para la concreción de esas guías. Esperemos que en el año que viene ya poder tener algo concretado y poder presentarles algo nuevo o algo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Anabel Sinchi. Le agradecemos mucho su participación, su excelente presentación. Ahí he dejado en el chat, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, por favor, la pueden hacer por ese medio o levantan la mano y la hacemos directamente. En caso contrario, seguimos con la presentación de la doctora de Magíster Karina Noé-Sen, donde va a hablarnos sobre las infecciones por hantavirus y el diagnóstico por laboratorio. ¿Hay alguna consulta antes que continuemos con Karina? Bueno, si no hay consultas, Karina, adelante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Karina Sen.
Preparo todo y comparto la presentación. Acá. Bueno, ahí está, ¿se ve bien? Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve? Bien, esperen que voy a probar a ver si cambia. Bueno, como les decía, mi nombre es Karina Sen, yo trabajo en el Departamento de Investigación del Instituto Maiztegui y entre otras actividades realizo el diagnóstico por técnicas moleculares, el diagnóstico de infecciones por hantavirus por técnicas moleculares. En esta presentación yo les voy a mostrar un poco de las generalidades de los hanta, cómo es su estructura, sus formas, un poco de la historia, los genotipos, o sea, cómo arrancó todo en Argentina, los genotipos que circulan para después poder meternos en la parte del diagnóstico propiamente dicha, pero para tener un pantallazo de un poco de estos virus. Yo soy biotecnóloga, así que no puedo no mencionar cómo es el genoma y cómo es toda la parte de la estructura genómica de los virus, así que los voy a aburrir un poquito con eso, pero es cortito. Bueno, como ya había mencionado, pertenecen al orden Bunchavirales, familia Hantaviridae y el género Orthohantavirus. En la actualidad hay reconocidas a nivel mundial más de 41 especies y están reconocidas por el ICTV. El ICTV es el Comité Internacional de Taxonomía Viral, que es el que se encarga de estudiar todos los virus que existen. Específicamente para hantavirus, bueno, hay más de 41 especies hasta el momento. Con respecto a la organización genómica, los hantavirus son virus que genéticamente son muy simples, codifican muy pocas proteínas, pero que son suficientes para lograr su mantenimiento y su transmisión. El genoma de estos virus son ARN simple hebra de polaridad negativa, son trisegmentados, así que podemos encontrar 3 segmentos que se llaman pequeño, mediano y grande, o SM y L de su nombre en inglés. El segmento pequeño tiene entre 1600 y 2100 nucleótidos y codifica para una nucleoproteína. El segmento M tiene aproximadamente 3600 nucleótidos y codifica para un precursor de glicoproteína que luego sufre una modificación que va a dar origen a 2 proteínas, 2 glicoproteínas, GN y GC. Y el segmento L, el segmento grande, de aproximadamente 6500 nucleótidos y codifica para una RNA polimerasa dependiente de RNA. Estas 4 son las 4 proteínas estructurales que tiene el virus. Los extremos 3' y 5' del genoma, no tiene cosita. 3' y 5' del genoma tiene regiones no codificantes, de aproximadamente 17 nucleótidos, están conservadas entre todas las especies de los hantavirus y actuaría como un promotor viral en la replicación de estos virus. ¿Cómo es la morfología y la estructura de estos virus? Bueno, son virus esféricos que tienen un diámetro entre 80 a 120 nanómetros, están recubiertos por una bicapa lipídica y unido a esa bicapa lipídica se van a encontrar tetrámeros formados por heterodímeros de las glicoproteínas GN y GC, 2 proteínas GN y 2 proteínas GC. Este complejo de heterodímero es el que entra en contacto con la superficie de las células a las que van a infectar estos virus. La nucleoproteína es una proteína que forma complejos con los segmentos genómicos. O sea, cada uno de esos segmentos genómicos que mencioné, el SM y L, van a estar recubiertos por esta nucleoproteína, formando complejos de ribonucleoproteínas, y a su vez, cada uno de estos segmentos va a tener unida una RNA polimerasa dependiente de RNA. Tanto la proteína NP como esta proteína RNA polimerasa dependiente de RNA son fundamentales para la transcripción y para la replicación del virus. O sea que estas 4 proteínas son esenciales para el correcto funcionamiento, por decirlo de alguna manera, de este virus. Bueno, Anabel mencionó que estos hantavirus podían generar 2 cuadros clínicos bien diferentes. Fiebre hemorrágica con síndrome renal en Europa y en Asia y síndrome pulmonar por hantavirus, en las Américas. Bien, tienen distintas sintomatologías y demás,
Pero ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo se arrancó con el estudio de los hantavirus? Bueno, el primer hantavirus que se descubrió fue el virus Hantan, pero allá en la década de 1950, en la guerra de Corea, en donde varios soldados se enfermaron y murieron a causa de una fiebre hemorrágica de origen desconocido, a la que se llamó fiebre hemorrágica coreana. Luego, posteriormente, se logró determinar que, o se postuló que esa enfermedad, esa fiebre hemorrágica coreana, podía estar causada por un virus que era transmitido por roedores, lo cual luego se confirmó que eran hantavirus y se logró determinar cuál era el reservorio, que es Apodemus agrarius. Virus Hantan, el nombre viene de la cercanía con el río Hantan, de donde ocurrieron los casos en aquella época. A partir de allí se comenzaron a descubrir hantavirus en toda Europa y en toda Asia. Por ejemplo, el virus Púmala en el norte y en el centro de Europa y en Rusia también, que causa una forma más leve de fiebre hemorrágica con síndrome renal, que se llama nefropatía epidémica. También se logró identificar su reservorio, que es Myodes glareolus. El virus Dobrava en Europa también causa una forma leve de fiebre hemorrágica con síndrome renal, y también se logró identificar el reservorio, que es Apodemus flavicolis, agrarius y ponticus. El virus Seúl, en un principio se identificaron casos urbanos en Asia, Corea, China y Japón, pero luego se comenzaron a identificar casos en todo el mundo, a nivel mundial. Y esto se debe a que el reservorio que tiene este virus Seúl tiene un carácter cosmopolita, es decir, se lo puede encontrar en todas partes del mundo. Su reservorio es Ratus ratus y Ratus norvégico. Esta es la particularidad que tiene este hantavirus. También causa una forma más leve de fiebre hemorrágica con síndrome renal. En América, desde la década del 80, se conoce la circulación de hantavirus, que se llama Prospect Hill, es un hantavirus no patógeno para el humano, pero en 1993 hubo un brote de una enfermedad pulmonar de origen desconocido en la región de Four Corners, que abarca New Mexico, Colorado, Utah y Arizona, y que luego se determinó que era causada por un hantavirus al que se lo llamó virus sin nombre, y también se logró identificar su reservorio, que es Pteromycus maniculatus. A partir de ese momento se lograron identificar en América una gran cantidad de diferentes genotipos de hantavirus. Bien. Con respecto a la distribución geográfica y epidemiológica, bueno, esto es un mapa como para mostrarle números de casos de nefropatía epidémica, fiebre hemorrágica con síndrome renal, síndrome pulmonar por hantavirus, pero lo importante de esto es mencionar que la distribución geográfica y epidemiológica es un reflejo de la distribución y de la historia natural de sus reservorios. Los reservorios de los hantavirus son roedores e insectívoros. Hasta el momento solo los hantavirus asociados a roedores son los que pueden causar enfermedad en humanos. En insectívoros hasta el momento no se han reportado casos. Bien, un poco de la historia de los hantavirus en Argentina. El Instituto Maistegui viene realizando estudios de detección de anticuerpos de anti-hantavirus desde la década del 80, en donde se realizaron las primeras publicaciones de detección de anticuerpos en ratas de laboratorio, en roedores de laboratorio, roedores salvajes y también en humanos y también trabajadores de laboratorio. Pero bueno, a partir de 1993, con ese brote que ocurrió en Estados Unidos por el virus sin nombre, se logró realizar la transferencia de la técnica metodológica de y se comenzaron a estudiar de manera retrospectiva casos que habían llegado al instituto para diagnóstico de ciertas patologías, pero que habían tenido resultados negativos. Entonces, allí, bueno, mediante esos estudios retrospectivos se lograron identificar casos de hantavirus en el norte, en Orán, Salta, y también en la zona endémica de fiebre hemorrágica argentina. Y bueno, y allí, hasta el día de hoy, se continúa realizando el diagnóstico con esta metodología en el instituto, y esto le permitió al INEP poder posicionarse como un referente en el diagnóstico de las infecciones por hantavirus, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, el mecanismo de transmisión ya lo mencionó Anabel, así que no lo voy a mencionar, pero bueno, ya lo mencionó ella.
Con respecto a la distribución de los genotipos y reservorios de hantavirus que están descritos en la Argentina. En Argentina hay descritos 11 genotipos en distintas regiones geográficas del país y se han registrado casos de infecciones por hantavirus en 14 provincias. Con respecto a los genotipos, 8 de ellos están asociados a una enfermedad en humanas, que son Bermejo, Orán, Laguna Negra, Yuquitiba, Alto Paraguay, Lechihuanas, HU 39694 y el virus Andes en el sur. Después tenemos 2 genotipos, que son Maciel y Pergamino, que no están asociados a enfermedad en humanos hasta el momento, o sea, serían no patógenos para humanos. Y tenemos el virus EUL, que se reportó la circulación de este virus en la provincia de Buenos Aires, pero que a diferencia de lo que ocurre con otras partes del mundo, no hay casos humanos reportados en la Argentina. Las 4 regiones geográficas en donde hay circulación de hantavirus, bueno, es el NOA, el NEA, la región centro y la región sur del país. Tucumán fue la última provincia en incorporarse a la región del NOA para el diagnóstico, allá cuando en el año 2016 se logró determinar la circulación de hantavirus, la infección por hantavirus, en esa provincia, diagnósticos realizados acá en el Instituto Maistegui. Y a partir de allí hasta la actualidad llevamos diagnosticados o llevamos reportados 10 casos de infección por hantavirus en la provincia. Además, quería mencionarles que la metodología de diagnóstico serológico fue transferida desde el INEB hacia el Laboratorio de Salud Pública de Tucumán y que también se encuentran realizando las pruebas ellos. Bueno, esto es para mostrar nada más la cantidad de casos por año a nivel país que hay del 2016 al 2022, a modo informativo es. Y ahora sí, meternos un poco en lo que es la viremia, anticuerpos y en la parte del diagnóstico. Como ustedes saben, tenemos el inicio de síntomas, el día 1, el día del inicio de síntomas, y vamos a tener una viremia que va a empezar unos días antes del inicio de los síntomas y va a perdurar unos días después también. Entre 1 a 3 días posteriores del inicio de síntoma comienza la aparición de los anticuerpos IgM, que son anticuerpos específicos, son anticuerpos de fase aguda, propios de la infección, y una semana después, días más, días menos, comienza la aparición de los anticuerpos IgG. Bien, entonces esto es importante tenerlo en mente porque a partir de esto son las técnicas de diagnóstico que vamos a poder aplicar. Podemos aplicar en el periodo de viremia, esa pequeña ventana de pocos días que tenemos, técnicas moleculares para tratar de detectar el genoma del virus. Y luego podemos realizar también técnicas serológicas como ELISA para detección de IgM y de IgG. De IgG también podemos detectar seroconversión si tenemos muestras pareadas. Bueno, ahora sí, con respecto al diagnóstico etiológico propiamente dicho. En el Instituto Maistegui realizamos serología, ELISA-IgM y ELISA-IgG. ELISA-IgM es una técnica, una ELISA de captura, y ELISA-IgG va a ser una técnica directa. En ambas técnicas se utilizan antígenos que son producidos en el Instituto Maistegui, en el lurrivirus Maciel, en células VRC infectadas, que fue una metodología transferida por el CDC. Bueno, los hantavirus tienen la particularidad de estar antigénicamente relacionados y eso permite, lo que se puede ver es un cruce antigénico que es lo que permite detectar genotipos, los distintos genotipos que circulan en Argentina y en otros países de América. Por eso utilizamos antígenos producidos en virus Maciel, que yo mencioné que era un hantavirus no patógeno, y esto nos permite, gracias a esos cruces serológicos, a esos cruces antigénicos que existen, poder detectar los otros genotipos sin ningún tipo de inconveniente. La detección de ELISA, la detección de los anticuerpos IgM es un diagnóstico confirmatorio. Con respecto a la ELISA IgG, también, se utiliza antígenos también producidos de la misma manera. Si tenemos muestras pareadas, se puede estudiar la seroconversión, lo cual también es un diagnóstico confirmatorio. La ELISA IgG también se utiliza en estudios de prevalencia de humanos y de roedores. Y la utilización de esta técnica con estos antígenos en Colombia
Esto es a modo informativo, o sea, utilizando este antígeno de virus Maciel, se permitió detectar otros genotipos en otros países, lo cual es un dato muy importante. Con respecto a las técnicas moleculares, realizamos RT-PCR anidada, que es una PCR convencional. Utilizamos oligonucleótidos específicos que van a amplificar fragmentos de los segmentos genómicos S y M del genoma de los hantavirus. Y también realizamos secuenciación, pero la secuenciación no es una técnica mandatoria para realizar un diagnóstico, sino que lo hacemos para poder determinar cuál es el genotipo asociado. Bueno, en breve vamos a tener disponible una RT-PCR en tiempo real, que es un desarrollo del CDC de Atlanta, y que la validación se está realizando de manera conjunta con el INEP y está en proceso. Así que en breve esta técnica va a estar disponible, lo cual nos pone muy contentos. La PCR anidada convencional es mucho más larga, lleva mucho más tiempo, las PCRs en tiempo real son mucho más rápidas para los diagnósticos. ¿Cuáles van a ser los tipos de muestras? La conservación y transporte que vamos a necesitar. Para serología necesitamos muestras de suero del periodo agudo y del periodo de convalescencia. Se conservan a menos 20 grados centígrados y el envío es refrigerados a 4 grados. Para técnicas moleculares, las muestras que necesitamos son suero, coágulo, tejido, puede ser pulmón u otros tejidos, del periodo agudo nada más, porque genoma vamos a detectar solamente en los primeros días. Conservación, suero y coágulo a menos 20, los tejidos a menos 86 grados centígrados, y el envío del suero y el coágulo es refrigerado a 4 grados y el tejido a menos 70, y siempre hay que enviarlo con hielo seco, los tejidos. Anabel en su presentación mencionó casos sospechosos. Yo voy a mencionar o contarles caso confirmado y caso descartado. Un caso confirmado es todo caso sospechoso con confirmación por laboratorio por alguno de los siguientes criterios. Detección de anticuerpos específicos IgM por la técnica de ELISA, cero conversión de anticuerpos IgG entre dos muestras pareadas, detección de genoma viral por RT-PCR seguido de secuenciación nucleotídica en suero, coágulo u órganos, aunque la secuenciación, como yo mencioné, no es mandatoria para un diagnóstico, la PCR sí. Y detección de genoma viral específico por RT-PCR en tiempo real en suero, coágulo u órganos. Y caso descartado es todo caso sospechoso con resultados de laboratorios negativo para detección de anticuerpos específicos IgM por técnica de ELISA, cero conversión de anticuerpos IgG entre dos muestras y ausencia de genoma viral específico por técnicas moleculares. Estas dos diapos de caso confirmado, caso descartado, fueron tomados del Manual de Normas de Procedimientos de Vigilancia y Control, que fue publicado en el 2022. Bueno, y eso es todo con respecto a relacionado al diagnóstico, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Karina. Agradecemos mucho tu presentación, excelente, muy clara. Así que pasamos a la última, si no tienen ninguna consulta, la presentación de la doctora María Laura Martín, que está en la División de Reservorios y Vectores del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, el INED, y nos va a hablar sobre los roedores, que son los reservorios del hantavirus en la Argentina. Así que cuando quieras, Malala. Buenas. ¿Están viendo mi presentación? No estamos viendo la presentación todavía. ¿No? No. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, antes que nada agradecerte, Alicia, y a toda la Dirección de Epidemiología de la provincia. Siempre es un gusto el trabajo conjunto con ustedes. Desde el 2016 hemos participado en el primer brote de hantavirus en la provincia, en el área programática este. Y y yo les vengo a contar en el final de la historia la parte de los roedores reservorio que se conocen en Argentina. Vamos a empezar pensando por qué buscamos la presencia de la especie reservorio. Primero, cuál es la especie que es reservorio de hantavirus, dónde se distribuye,
y cómo es esa transmisión, ¿sí? Siempre con la idea de generar información que nos permita dar medidas de prevención adecuadas. La identificación de reservorios entonces empieza buscando quién es el reservorio de un genotipo particular. La evidencia epidemiológica es el primer paso, que exista un caso humano, y luego lo que vamos a buscar es evidencias de infección natural en las poblaciones de reservorio o poblaciones no blancos, que sería detectar anticuerpos o detectar el genoma viral en los roedores. Y luego tenemos que vincular, directa o indirectamente, ese genoma con el genoma que observamos en el caso. Bueno, y también lo que hacemos es identificar inequívocamente a la especie de roedor para estar seguros de la especie que se trata, porque aunque los roedores parecen semejantes, es difícil su taxonomía, y esto lo hacemos también por metodologías moleculares, conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba. Hacemos la amplificación del gen mitocondrial citocromo B, y luego hacemos el agrupamiento de las secuencias en dendrogramas y podemos establecer cuál es la especie inequívoca de roedor. Bueno, como ya mis compañeras les contaron, hay varios genotipos que tienen varios reservorios de hantavirus en Argentina, que se encuentran distribuidos en las 4 regiones endémicas de hantavirus. Vamos a poner especial atención en estos, que son los reservorios de genotipos que transmiten enfermedades a humanas, o que por lo menos está evidenciado que se transmiten la enfermedad a humanos, pero también existen genotipos que circulan en los roedores, que se conocen en Argentina, y no se evidencia su circulación en humanos. Esto es importante, llevar estas investigaciones adelante, porque recientemente en el último de los reservorios que se conoce, Olochilus chacarius, fue un reservorio que se conocía su circulación en las poblaciones de Olochilus de chacarius en Paraguay, y pudimos evidenciar en la provincia de Santa Fe un caso humano con este genotipo. O sea que vimos el salto desde las comunidades de roedores hacia los humanos. Entonces, por eso es importante tener determinadas los genotipos que circulan solo en roedores y no tienen evidencia de circulación en la población humana. Bueno, les voy a mostrar un poco las distribuciones de estos reservorios. En general, se trata de especies de Oligorhizomis que se conocen como colilargos. Este es el Oligorhizomis occidentalis, el reservorio del genotipo Bermejo. Fíjense su distribución bastante amplia en el noreste de Argentina. Este es Oligorhizomis chacoensis, el reservorio del genotipo Orán. Aquí sigue el reservorio del genotipo Laguna Negra, que fíjense que alcanza su distribución todas las yungas. Por aquí Oligorhizomis nigripes, el reservorio del genotipo Yuquitiba. Oligorhizomis flavescens, que es el reservorio del genotipo Lechiguanas, y también del genotipo HU 39694. Recuerdan los primeros casos de hantavirus en Tucumán tenían este genotipo, el HU 39694. Luego el Oligorhizomis longicaudatus, con una distribución bastante amplia en el sur de nuestro país, que es el reservorio del genotipo Andes. Y el último es el que les comentaba, Olochilus chacarius, que es el reservorio del genotipo Alte Paraguay, recientemente presentó evidencia en humanos en Argentina. Bien, yo les mostré las distribuciones, y en este mapa de calor lo que podemos ver son los casos acumulados hasta el 2018, desde la década del 90 hasta el 2018, y fíjense que no alcanzan todas las distribuciones de los reservorios, ¿sí?
que son bastante más pequeñas, las distribuciones de la circulación de los virus son bastante más pequeñas que la distribución de la circulación de los genotipos. Entonces, es importante conocer las distribuciones geográficas de los reservorios, pero no están estrictamente asociadas con la circulación viral. Es valioso conocer su distribución porque se consideran como la máxima área endémica potencial de esta patología. Bien, respecto a Tucumán, ya charlamos que los primeros casos pertenecían al genotipo HU39694, que ya tiene determinado su reservorio en la naturaleza, es Oligorizomys flavescens. Pero en noviembre del 2021 se presentó un caso con un genotipo desconocido y por lo tanto su reservorio también lo era. Bueno, trabajamos mucho con la Dirección de Epidemiología de la provincia buscando los sitios probables de contagio, el sitio probable de contagio de 2 pacientes que presentaban el mismo genotipo. Uno de los sitios probables de contagio fue el Parque Nacional Aconquija y desarrollamos 4 campañas de muestreo en conjunto con los residentes de epidemiología de la Dirección de Epidemiología también. Realizamos campañas de muestreo de roedores para hacer los estudios virológicos pertinentes y bueno, todos estos datos que se produjeron de estas campañas, la verdad, muy fructíferas, con resultados, ustedes ven en la tabla, resultados de Oligorizomys positivos por ELISA y positivos también por PCR. Pudimos detectar individuos también del género Oligorizomys, pudimos hacer esta identificación molecular y determinar que se trata de la especie Oligorizomys brendae, que es el colilargo de Brenda. Y bueno, todos estos datos estamos realizando una publicación y falta que sean revisadas por nuestros pares, pero en principio son muy buenos los resultados y los datos que tenemos para aportar, para darle ya un nombre a este genotipo y ya conocemos quién sería el reservorio del mismo. Esto sería en el área programática sur. Bueno, después quería hacerles un comentario acerca de los roedores que han sido usualmente clasificados como roedores sinantrópicos o roedores comensales, aquellos roedores que conviven con el hombre y están a gusto viviendo en ambientes antropizados, y roedores silvestres, aquellos que viven en la naturaleza. Bueno, en principio, en todo este desarrollo de trabajo del instituto, se pudieron evidenciar que a veces los roedores silvestres viven también en hábitats peridomésticos, ¿sí? Que no es porque un roedor sea silvestre que si nosotros no le damos la oportunidad va a ingresar también a nuestra vivienda o a los alrededores de nuestra vivienda. Fíjense acá, en Jujuy, en Buenos Aires, se encontraron roedores con anticuerpos en sitios peridomésticos. Y también se hicieron estudios en relación a Calomis musculinus, el roedor reservorio de fiebre hemorrágica argentina, en ciudades, y se vio que también si las ciudades tienen corredores verdes que ingresan a las ciudades, estos reservorios también pueden ingresar a las ciudades, o sea que algo que es silvestre se puede transformar en urbano. Fíjense en la ciudad de Santa Fe, a través de las vías férreas, a través de los arroyos, siempre que haya oportunidad, estos roedores ingresan. Bueno, esto se da por la densidad poblacional, que es la que regula estos 4 procesos, y una de las cosas que hacen los roedores son procesos exploratorios, buscando nuevos ambientes para tener refugio, alimento y agua, ¿sí? Entonces, hasta que agotan la capacidad de carga de ese sistema y van a explorar a otro lugar.
Esto es una conducta de todas las poblaciones, no solo de las de roedores, pero los roedores tienen la capacidad de reproducción de que los lugares alcanzan su capacidad de carga muy rápido por su alta capacidad reproductiva. En relación al trabajo que se realizó en la ciudad de Río Cuarto, se generó este manual que me parece que es un manual muy interesante porque está descrito para las autoridades de los municipios, para el control de los roedores, y tiene muchos conceptos acerca de, siempre que aparece un caso, la gente nos consulta cómo se hace para erradicarlos. Los roedores no se pueden erradicar y tenemos que tener un balance entre nuestras viviendas y su territorio, ¿sí? Tenemos que tratar de alejarlos. Pero se ve que si yo hago remoción con veneno, acá en la placa del medio, acá se ve cómo los roedores van colonizando un lugar y llegan hasta la capacidad de carga. La capacidad de carga son todas las oportunidades que tiene para alimentarse, para encontrar refugio o para encontrar agua. Cuando yo hago una remoción por veneno o por trampeo, lo que hago es bajar la densidad, ¿sí? Baja el número de ejemplares, pero con el tiempo, si yo no hago ninguna modificación del hábitat, vuelve al mismo punto, a sostener la capacidad de carga. Yo cuando modifico el hábitat, cuando hago un ordenamiento del territorio, lo que puedo hacer es disminuir esa capacidad de carga, que no tenga alimento disponible, que no tenga refugio. Entonces, el roedor no va a elegir vivir cerca de nuestra vivienda. Bueno, luego quería dar algunos de las recomendaciones de los hábitats preventivos que por supuesto todas tienen como objetivo que el paciente no se exponga a las excretas. Hay muchas de estas, vamos a pasar esto rápido, ustedes tienen conocimiento de esto, pero muchas de estas recomendaciones están condicionadas por la situación socioeconómica y la posibilidad socioeconómica de la población. A mí me parece que es recomendable llevar el mensaje de comunicar el riesgo, que existe riesgo de contraer esta enfermedad, y promover la consulta temprana al centro de salud, que eso es lo que va a ser mejor y que el paciente puede hacer algo con respecto a eso. Y a veces el ordenamiento territorial, el mejoramiento de la vivienda, corregir hábitos es algo que es muy complicado cuando las condiciones socioeconómicas son difíciles. Bueno, este es mi grupo de trabajo y cualquier consulta, aquí está mi correo. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchísimas gracias, Malala, la verdad excelente también la presentación. Sería importante, si alguien tiene alguna duda para hacer, plantearla ahora, y en caso contrario, bueno, quiero decirles que estas presentaciones están grabadas en el canal de YouTube, que la gente de capacitación de la provincia del CIPROSA les va a pasar un link donde ustedes pueden ingresar, así cualquiera que no haya podido estar en esta capacitación pueda escucharla, sobre todo en nuestras áreas de riesgo, que ya la comentaron muy bien las expositoras. Agradecerles una vez más la participación, tanto de... A ver, perdón, acá hay una pregunta. ¿Pueden pasar los links para el control de los municipios? Ahora yo, Alicia, lo pongo acá en el chat. Bueno, perfecto. Y bueno, contar con ustedes ha sido muy importante y seguramente vamos a repetir estas capacitaciones, año a año vamos ingresando, quizás ya tengamos el nombre propio de nuestra provincia, en el caso del tanto el proveedor como el genotipo, así que agradecerles, y cualquier duda esto está de nuevo, ahí lo ha publicado, ahí está, perfecto. Perfecto, ahí está publicado. Sí se ve perfectamente en el chat. Así que bueno, muchas gracias a todos, tanto a los oyentes como a los expositores.
Hola, ¿se me escucha? Hola, Hola. sí, escucha. Hola, hola Malala, hola Anabel, hola Karina. A Karina no la conozco personalmente, soy Silvana Miranda, soy la jefa del Departamento de Vigilancia de acá de la Dirección de Epidemiología de Tucumán. Quería extender el agradecimiento y la predisposición, como siempre. La intención de esta capacitación era sensibilizar de vuelta a las áreas donde tenemos casos, que son el área sur y el área este de la provincia, de pedir y de recordar la sospecha y la necesidad y que el antecedente epidemiológico, sobre todo en estas áreas, sí están. Generalmente son áreas inmersas en una zona rural, con su espacio periurbano, pero también muy colindante a sembradíos, a lugares propicios para los roedores. Entonces, veíamos la importancia de refrescar este conocimiento, a pesar de que no tenemos muchos casos, los tenemos anualmente y aparecen, y en algunas épocas más que otras, pero bueno, por ahí quizás mostrar un poco el trabajo de todos y la importancia del trabajo desde el Laboratorio de Referencia Nacional, desde nosotros como Dirección de Epidemiología de la provincia, y me parece que también reflejar la importancia de lo que hace el primer nivel de atención, porque nosotros con la visita a la casa de este último paciente y la oportunidad que tuvimos de visitarlo y de poder ver por ahí algunos lugares donde él trabaja y donde es también el hábitat de la persona, su hábitat natural, poder ver esto y compartir algunas cosas y la presencia del área y del primer nivel de atención me parece que también es para recalcarlo. Y la importancia de esta comunicación, tanto desde el Laboratorio Nacional de Referencia, nuestro Laboratorio de Salud Pública, nosotros y el área, para, ayer nos llamaban y nos decían, necesitamos segunda muestra, y poder tener ese contacto con la gente que trabaja en el primer nivel de atención, y que nos puedan conseguir y se muevan y se refleje esta importancia para terminar de cerrar un diagnóstico, me parece que es trabajo de todos. Entonces, reconocer este trabajo y tener en claro que la comunicación existe, que puede existir, que todos estamos dispuestos y acortar un poco las brechas también, ¿no? No solo del diagnóstico, sino del trabajo en conjunto. Les agradezco un montón, como siempre. Bueno, muchas gracias, y el agradecimiento es también desde nosotros y hacia ustedes por permitirnos también participar, difundir nuestro trabajo, pero sobre todo, nada, hacer el aporte, digamos, desde que es nuestra misión de salud pública acá desde el instituto, colaborar no solo desde el diagnóstico, desde los reservorios, y también el tema de la capacitación del personal de salud para la sensibilización, como bien lo dijiste, no solo del tercer nivel, que es generalmente donde se atienden estos pacientes al final, sino de todo el nivel de salud, desde el primer nivel, porque obviamente que son fundamentales para la sospecha temprana y obviamente para la consecución, el seguimiento del caso. Así que nada, felicitaciones igual a todos ustedes, al equipo, por haber logrado la convocatoria, ¿no? Hola, buen día. Yo solamente saludarlas, agradecerles, como siempre, su buena disposición, su generosidad sobre todo, desde diferentes puntos de vista, incluso desde la posibilidad de coordinar y de participar con la residencia y bueno, con todo el equipo de la DIREPI. Así que bueno, muchas gracias una vez más. Bueno, damos por concluida entonces la capacitación. Muchas gracias. Bueno, adiós, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias